¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra serie de estudios respecto a la iglesia. Estamos avanzando en este módulo 4 y el día de hoy vamos a estudiar un tema que personalmente se me hace de gran relevancia, de mucho interés en la vida cotidiana de la iglesia. Es algo que cuando uno se involucra en el conocimiento de Dios y uno no ha aprendido a poner su confianza en el Señor, sinceramente a muchos nos cuesta mucho el practicarlo y tiene que ver con la cuestión de la economía. El día de hoy vamos a hablar acerca del sostenimiento de la iglesia, vamos a hablar acerca de los diezmos y de las ofrendas. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la iglesia, ese organismo vivo, ese cuerpo que Cristo Jesús dejó para que la iglesia conociera, para que el mundo conociera su palabra y como el lugar en el que se debe de predicar esta, debe de funcionar adecuadamente. Hay gastos que cubrir. ¿Cómo se cubren esos gastos? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y vamos a ver en primer lugar qué se sostiene a través de los diezmos y en segundo lugar vamos a hablar de las ofrendas. En primer lugar, vamos a ver que la iglesia, hermanos, se sostiene a través de los diezmos. ¿Qué es diezmar? Diezmar es darle a Dios, hermanos, la décima parte de nuestro salario, la décima parte de nuestros ingresos totales, no de nuestros ingresos brutos después de impuestos, sino es aprender a confiar en Dios de tal manera que el 10% de los ingresos que nosotros obtenemos de nuestras actividades comunes, ya sean profesionales, de negocio o de algún oficio que cada uno de nosotros desarrollemos, debemos de darle a Dios una porción que la Biblia nos enseña que es el diezmo. ¿Dónde nació el diezmo? ¿Cómo se originó? Hoy en día hay muchas iglesias, sinceramente, hay muchas iglesias cristianas, muchos pastores que enseñan a sus iglesias que el diezmo es una práctica incorrecta porque nació en el Nuevo Testamento, nació en la ley. Es algo que estableció Moisés y dicen que nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. ¿Es esto correcto? ¿Es una perspectiva adecuada? ¿Es una interpretación que debemos de tomar de la palabra de Dios? No. Vamos a ver nosotros el día de hoy que la práctica de diezmar es algo que se origina mucho antes. No tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, aunque es en el Antiguo Testamento donde nosotros vamos a ver su práctica. Y para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 14, versículos 14 al 20, a donde vamos a encontrar a un hombre llamado Abraham. Es Abraham, según la Biblia, quien propone en su corazón realizar una práctica que hasta ese momento no se acostumbraba, y no solamente entre el pueblo, sino porque el pueblo de Israel no existía. Israel en este momento, hermanos, como nación no existía. Quien existía era un hombre llamado Abraham, quien muchos años más adelante Dios va a tomar como el instrumento para poder formar una nación. Dice Génesis capítulo 14, versículos 14 al 20, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea, escuchen esto, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, notemos esto, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, para seguir el material que nosotros estamos estudiando, vamos a ir respondiendo. Dice, la práctica de diezmar no nació como un mandamiento o como producto de la ley. Cuando Génesis capítulo 14 nos describe la vida de este hombre, nos enseña varios aspectos. Primero que nada, punto número 1,
¿De dónde venía Abraham cuando se encontró con el rey sacerdote Melquisedec? Dice que él venía de recuperar sus bienes y también a Lot, su pariente, según el versículo 16 y 17. ¿Qué hizo Melquisedec con Abraham después de ofrecerle alimento? Dice que lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. 3. ¿Qué hizo Abraham después de ser bendecido? Dice que le dio los diezmos de todo. Hermanos, no existía una ley, no existía un mandamiento, no existía una obligación, Dios no había dado una instrucción al respecto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Abraham vuelve de la batalla y ha ganado, ¿sí?, no solamente ha recuperado sus bienes, sino que ha ganado de manera adicional otros en la batalla. Cuando viene el sacerdote Melquisedec, él toma la decisión de darle el 10%. ¿De dónde surge el deseo de diezmar, hermanos? Surge del corazón de un hombre que ama a Dios y que entiende que Dios es el que le ha dado la fuerza, la posibilidad de poder ganar en la batalla y de poder tener una ganancia adicional. El diezmo es el resultado de un corazón agradecido que reconoce a Dios como la fuente de provisión, como aquel que da las fuerzas para ganar, para salir al trabajo, para ir a la empresa, para abrir el negocio, para colocarse en una situación en la que uno puede ganar, recibir un ingreso económico, y entonces como reconocimiento a Dios le damos la 10ª parte. Muchos años después dice la Biblia que Job, nieto de Abraham, le prometió algo a Dios. ¿Qué fue esto? Según Génesis capítulo 28, versículo 22. Vamos a ver este pasaje de la Biblia y vamos a descubrir lo que la Escritura enseña allí. En Génesis capítulo 28, versículo 22. La palabra de Dios dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermanos, ¿quién le enseñó a Jacob que él podía ofrecer la 10ª parte a Dios como reconocimiento de que él daba? Muy probablemente su padre Isaac. ¿Quién le enseñó a Isaac? Seguramente su padre Abraham. Ahora, si me permiten ir un poquito más atrás o un poquito más adelante, según la perspectiva de ustedes, ¿quién enseñó, hermanos, a Jacob a diezmar? Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando Abraham muere, sus nietos ya eran unos adolescentes de por lo menos 15 años de edad. Si como la palabra de Dios nos enseña, un hombre en cuyo corazón estaba la disposición de educar a su familia en los mandamientos de Dios, entonces yo creo que Abraham, cuando sus nietos eran pequeños, no solamente les infundió, hermanos, el temor a Dios. Yo creo también, sin temor a equivocarme, que debió de haber colocado en ellos un deseo de gratitud a Dios, un deseo de honrar a Jehová. Y por eso es que cuando Jacob va a salir de su tierra, él le promete a Dios que si Dios lo bendice, le va a dar el diezmo de todo aquello que él gane como reconocimiento a que es Dios el que le está proveyendo, el que le está dando la bendición de tener en este momento, hermanos, unos bienes. Lo que hizo Abraham, hermanos, fíjese, qué interesante es esto. Lo que Abraham hizo fue de tanto agrado a Dios que cuando con los descendientes de este hombre formó a la nación de Israel, les estableció el diezmar como una ley para que todos recordaran que Él es quien nos da las fuerzas para el trabajo. Qué maravilloso sería, hermano, que ustedes y yo, o que tú y yo, hiciéramos algo delante de Dios el día de hoy, que a Dios le agradara tanto, que lo honráramos de tal manera que si Él tuviera la costumbre de hacerlo todavía, Él lo estableciera como una ley para la familia, para el pueblo, para todos aquellos con los cuales nosotros vivimos. La gratitud de Abraham le llevó a diezmar. Le agradó tanto a Dios que cuando a través de este hombre formó al pueblo de Israel a través de las 12 tribus, a esas tribus les estableció como ley
que todos ellos tenían que diezmar. ¿Dónde está registrado esto? El mandamiento, hermanos, está registrado por primera vez en el libro de Levítico, capítulo 27. Si nosotros nos vamos ya en el tiempo, muchos años después, cientos de años después de Abraham, Levítico capítulo 27, versículo 30 al 34, ya la nación ya existe, ya creció, ya se formó. Ahora vamos a ver cómo Dios establece un mandamiento. Levítico 27, 30 al 34. Y el diezmo, la primera vez que la palabra diezmo después de Abraham aparece en la escritura es Levítico capítulo 27, versículo 30, y donde ya se establece como una obligación. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. A ver, vamos a aprender varias cosas interesantes de este pasaje de la Biblia que nosotros acabamos de leer. Punto número 1. Dice la Biblia que se tenía que dar el diezmo de la tierra, el diezmo del fruto, el diezmo de la tierra según el versículo 30, el diezmo de los árboles según el versículo 30, el diezmo de las vacas y de las ovejas según el versículo 32. Ahora bien, según los versículos 30 y 32, hermanos, ¿a quién pertenecía el diezmo? Dice la palabra de Dios que el diezmo es cosa dedicada a Jehová. Hermanos, ¿sabían ustedes que al ser una comunidad agrícola, para el judío rescatar el diezmo significaba usarlo para aumentar sus cosechas? Pero hacerlo implicaba que su precio, fíjense, esto es algo interesante, pero hacerlo implicaba dar su precio más una quinta parte. Por ejemplo, si el diezmo de una cosecha valía 100 pesos y se rescataba, entonces se terminaba dando como diezmo 120 pesos. Los animales no podían dejar de dedicarse a Jehová, pero si alguien veía que era muy bueno como para cruzarlo y tener mejor ganado y lo cambiaba por otro, al final tenía que dar los dos, pues el primero ya pertenecía al Señor como diezmo y el segundo se había consagrado al momento de querer sustituirlo. Los seres humanos a veces somos un poco tramposos, decimos en México. Porque salía el hombre de Israel para apartar el diezmo de Dios y contaba los animales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si veía que el 10 no le convenía darlo a Dios porque estaba muy gordito, muy bonito, el hombre se percataba que podía tener una mejor cruza de él y a propósito saltaba la vara al 11º y a él lo contaba como 10, el 10º por ley le pertenecía a Dios. Y en el momento en el que colocaba su vara y señalaba a ese otro animal como el 10º, ese ya le pertenecía a Dios también. ¿Por qué un hombre podía rescatar su cosecha, podía rescatar su grano? Porque podía ver que podía sacar una mejor cosecha y Dios le permitía, sí, pero decía, si tú vas al mercado y compras un buen grano, tú pagas por él. Haz de cuenta que tú lo estás comprando de nuevo, que lo estás rescatando y entonces tú das a Dios la quinta parte. No es que Dios fuese un buen negociante, no. Lo que Dios está haciendo al establecer esta norma o esta regla es que el judío cuidara en su corazón la avaricia. Porque los seres humanos somos así. Algo es bueno, lo queremos para nosotros. Algo nos sirve, algo ya no funciona, lo queremos donar para la iglesia. En el templo nos dicen, hermanos, vamos a donar cosas porque vamos a juntar recursos para los misioneros. Vamos a juntar cosas porque vamos a venderlas para poder darle mantenimiento a nuestro templo. Y vamos a la casa
y nos damos cuenta que la plancha ya no sirve, dala al templo para que la vendan. Nos damos cuenta que la ropa ya está rota, dásela a los hermanos para que la vendan. No, hay que dar lo bueno, hay que dar lo que sirve. Lamentablemente muchas personas pensamos así equivocadamente. Si avanzamos nosotros en la Biblia, llegamos entonces al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29. Y allí vamos a aprender otras cosas respecto al diezmo. Dice la palabra de Dios: indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiera tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Hermanos, de esta porción de la Biblia vamos a sacar 8 enseñanzas. 1. Que diezmar era una responsabilidad ineludible según el versículo 22, porque dice que indefectiblemente tenemos que diezmar. No podemos evitarlo. Sí, es cierto, el diezmo nació en el corazón de un hombre agradecido. ¿Por qué Dios nos pide diezmar? Bueno, porque Él quiere guardar nuestro corazón de la avaricia. Creer que todo es nuestro. No es así. La realidad de las cosas es que todo le pertenece a Dios. El 100% es de Dios, porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da las fuerzas. Nos permite quedarnos con el 90% y devolverle, no darle, devolverle el 10% como señal de gratitud que Él nos da el 100%. Y entonces es una obligación honrarlo. 2. Se diezmaba cada que se tuviese un salario. En el caso de Israel, en cada época de la cosecha. Por ejemplo, cada año, según el versículo 22, o 3 veces al año, según los versículos 15, según los versículos que acabamos de leer. Ahora, déjenme decirles que si avanzamos un poquito más, no lo hagan, en Deuteronomio capítulo 16, versículos 15 al 17, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel podía por lo menos en 3 ocasiones dar el diezmo a Dios. En la fiesta de los panes sin levadura, se conocía como la Pascua, y celebraba la cosecha de cebada en los meses de marzo y abril. En la fiesta de las semanas, que se conocía como el Pentecostés, y celebraba la cosecha de trigo en mayo y en junio. En la fiesta de los tabernáculos, que celebraba toda otra cosecha realizada antes del invierno, especialmente de las uvas y de las frutas. Hoy en día nosotros, en la mayoría de las sociedades, trabajamos y obtenemos un salario, a veces diario, a veces a la quincena, a veces al mes, o a veces cada periodo. Cada cuando tengo que llevarle mi diezmo a la casa de Dios, cada que yo recibo un ingreso, un salario. Si yo gano 1,000 pesos a la semana, mi salario es de 100 pesos. Si gano 1,000 pesos a la quincena, mi diezmo, es de 100 pesos. Si gano 1,000 pesos al mes, mi salario es de 100 pesos. Si al día gano 100 pesos, si al día gano 1,000 pesos, mi diezmo son 100 pesos. Si a la semana gano 1,000 pesos, mi diezmo son 100 pesos. Si a la quincena gano 1,000 pesos, mi diezmo son 100 pesos. Si al mes gano 1,000 pesos, mi diezmo son 100 pesos. Nadie diezma más, nadie diezma menos. Si al mes mi salario es de 10,000 pesos,
Mi diezmo son 1,000 pesos. Ah, es que yo estoy diezmando más porque yo doy 100 pesos y el hermano da 1,000 pesos. No, solo que uno da 100 porque gana 1,000, uno da 1,000 porque gana 10,000. 3. El diezmo se llevaba al lugar, según el versículo 23a y 24 y 26, donde Dios escogía que se estableciera el templo. Hoy nosotros lo llevamos al lugar donde se reúne la iglesia. 4. Al llevar el diezmo al templo, se recordaba con reverencia a Dios, según el versículo 23. Es decir, voy delante de Dios, lo honro, no le traigo algo, no voy a comprar su favor, no está obligado conmigo porque le estoy dando un diezmo, no, me acerco con Él con temor y reverencia, porque reconozco que Él es el que me está dando a mí y yo estoy retribuyendo para el sostenimiento de algo con mi 10%. 5. Quien vivía muy lejos vendía el producto de la tierra o de los animales y llevaba el dinero, según el versículo 24 y 25. Muchos opositores del diezmo el día de hoy dicen, no, en el Antiguo Testamento nadie daba dinero, daban animales, daban fruto o daban cosechas. No es cierto. Si ustedes y yo éramos judíos en la época bíblica, teníamos que cargar nuestras cosechas, arriar nuestros ganados por distancias muy lejanas. Algunos podían hacerlo a través de las caravanas, para otros les era muy difícil. Podíamos ir entonces, comerciar, venderlo, y todo el producto de la venta tenía que llevarse al tabernáculo y entregarse a los sacerdotes. 6. Era un gozo para la familia poder diezmar, según el versículo 26. Déjenme mencionar algo. Dice, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Qué maravilloso es que un hombre cristiano enseñe, hermanos, hermanas, a su familia a diezmar. Es bueno que un hombre en la quincena, en la catorcena, en la semana, al mes, tome un sobre, coloque en él el diezmo y le diga a su familia, este es el diezmo que el domingo o el día que vamos a la congregación lo vamos a llevar delante de Dios, porque Dios me ha bendecido con un trabajo y los ha bendecido a ustedes con el alimento que está en la mesa. Todos lo vamos a llevar y nos vamos a regocijar de que podemos honrar la casa de Dios con nuestro diezmo. Debe de ser un día de alegría, de regocijo. Yo como pastor recomiendo a los hermanos adultos que diezman, que el domingo le den su sobre al niño, a la niña, al adolescente, y que cuando pase el hermano que recoge los diezmos y las ofrendas, sea ese niño, sea la esposa, sea el joven, sea la señorita, el que coloque el diezmo. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo con nuestros hijos esa bendición de dar, pero también los estamos acostumbrando a ellos a hacerlo. Tenemos que enseñarles que cuando ellos crezcan, deben también de honrar a Dios con sus diezmos. Incluso pueden hacerlo desde pequeños. Algunos reciben una cantidad adecuada para sus gastos escolares. A lo mejor no es mucho, puede ser poco, pero puedes enseñarle a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, que aparten una porción del dinero que tú le das y que lo den a Dios también. Una séptima cosa que aprendemos también es que cada 3 y 6 años se apartaba en aquel entonces un diezmo especial debido a que el 7º año descansaba la tierra, según Levítico 25, 3 al 6, y se invitaba con ese diezmo a comer al sacerdote, a la viuda y al huérfano. A ver, hermanos, si ustedes y yo viviéramos en la época bíblica y teníamos que cargar nuestro diezmo, teníamos que arriar nuestros ganados hasta distancias muy lejanas, teníamos que comer, nos daba hambre. De ese diezmo, de esa fruta, de ese grano, podíamos preparar un alimento y podíamos comer. No había ningún problema. Era el diezmo, sí, pero estábamos recorriendo una distancia grande y teníamos que comer de él. Podíamos hacerlo. No teníamos que llevar aparte una reserva para comer nosotros. Dios entendía eso. Hoy no tenemos que recorrer distancias de días.
Hay hermanos que viven lejos de los templos y a lo mejor manejan en su coche 20 minutos, 30 minutos, una hora, no lo sé. Pero pueden desayunar, comer en su casa, llegar al templo, entregar sus diezmos y entonces regresar a casa y comer. En aquel entonces se consideraba también, hermanos, a la viuda, al huérfano. ¿Por qué? Porque habitualmente en la época bíblica no era como el día de hoy. Hoy una mujer viuda puede tener un trabajo, puede dedicarse al comercio, puede vender algún producto e incluso diezmar. En aquel entonces no era así. Una viuda habitualmente estaba destinada a la pobreza porque no tenía un hombre en casa en una época patriarcal en la que así se acostumbraba y ya no había un hombre en casa que pudiera ayudarle, que pudiera sostenerle. O un huérfano. Ellos no podían disfrutar del gozo de hacer ese viaje hasta donde estaba el templo y poder entregar el diezmo o tener algo con lo cual gozarse. Y entonces la familia que radicaba allí, cada 3 y cada 6 años, independientemente del diezmo, apartaba un diezmo especial y con ese diezmo invitaba a las viudas, a los huérfanos, al levita, a regocijarse con ellos para llevar su diezmo y para comer con ellos también. 8. Diezmar trae bendición de Dios. Dice el versículo 29 que acabamos de leer, dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Hermanos, cuando nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos, estamos reconociendo que Él es el dador de las fuerzas y de la vida. Pero también, hermanos, estamos haciendo algo más que eso. ¿Qué es? Estamos trayendo bendición de Dios a nuestra vida. En nuestra época, entonces, hermanos, trabajamos en empresas, fábricas y comercios propios y comúnmente recibimos salarios semanales o quincenales. De ello debemos de apartar el diezmo para Dios como un reconocimiento de que Él es quien provee para nuestras necesidades por medio de ese empleo. Para que el pueblo de Dios, hermanos, no se olvidara de sus leyes y mandamientos, Él estableció hombres cuyo trabajo sería el cuidado espiritual de todos los habitantes del pueblo de Israel. Y los diezmos, dice la palabra de Dios, serían su pago por asumir esa responsabilidad. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 18, versículos 30 al 32. Números, capítulo 18. ¿Cuál era el uso que se le daba a los diezmos, hermanos, que se llevaba al templo? Números, capítulo 18, versículos 30 al 32. Dice la palabra de Dios así. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, es el pago por tu ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevarán pecado por ello cuando hubieran ofrecido la mejor parte de él, y no contaminarán las cosas santas de los hijos de Israel, y no morirán. Hermanos, según los versículos 21 y 24, ¿qué habían recibido los levitas, los sacerdotes, por heredad de Dios? Dice la palabra de Dios, los diezmos. 2. Según el versículo 26, ¿los levitas estaban exentos de diezmar? No. A ver, un levita no podía tener un trabajo secular, un trabajo común como el de cualquier persona. Su función era dedicarse única y exclusivamente al servicio en el tabernáculo, a la lectura y el estudio de la ley. 3, a comunicarlo, a enseñarlo en el pueblo. Incluso ellos no podían aspirar en aquel entonces a tener una propiedad porque de hecho se dispersaban entre las tribus de Israel y su única función era el servicio. El servicio en los sacrificios, en la ley, en la enseñanza, en aconsejar al pueblo a obedecer la ley y los mandamientos. ¿De qué vivían ellos entonces? De los diezmos. Los diezmos eran la paga que Dios les daba, no el pueblo. El pueblo daba los diezmos a Dios. Y Dios determinó que los diezmos que Él recibía en gratitud del pueblo, usarlos
para remunerar económicamente a los hombres que se habían dedicado a servirle, que habían sido escogidos por él para servirle, y para que con ellos sostuviera a sus familias. Ahora bien, déjenme decirles lo siguiente. Actualmente, hermanos, el pastor o los pastores somos los responsables del cuidado espiritual de una congregación. Es nuestra responsabilidad el estudio, la enseñanza y el servicio en la iglesia. Y habitualmente los pastores, según el tamaño de las congregaciones, tarde o temprano nos vemos en la necesidad de renunciar a los empleos y dedicarnos única y exclusivamente al cuidado de la iglesia. Por eso es que cumplimos con habitualmente un horario en el trabajo donde la iglesia puede acudir a escuchar consejería. Algunos pastores damos clases de discipulado. Tenemos, en nuestro caso, tenemos un seminario en el que lunes, martes y jueves hay clases. Todas las tardes tenemos un culto los miércoles. Durante la mañana, por ejemplo, yo me dedico a enseñar la palabra, discipular a los nuevos creyentes, a orar con algunos miembros de la iglesia, a dar consejería, incluso muchas veces en la noche también. El domingo, por supuesto, el culto dominical, independientemente de las reuniones que podemos o no tener diferentes días. ¿Cómo puede un pastor sobrevivir? Bueno, muy sencillo. Dice la palabra de Dios que Dios ha dado a la iglesia el día de hoy la misma instrucción, la misma responsabilidad. No encontramos nosotros en la Biblia un pasaje que nos enseñe que el cristiano debe de dejar de ser una persona agradecida. Los cristianos el día de hoy, como Abraham, debemos de seguir siendo personas agradecidas y lo menos que podemos hacer es seguir dando el diezmo a Dios. Hay personas que dicen que no, que la iglesia hoy debe de regirse por lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 15 al 11. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Dios enseña que el cristiano es una persona que ya no debiera de estar diezmando. No, la palabra de Dios nunca enseña eso. 1 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 11, dice lo siguiente. Estoy en Romanos. Es 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de ustedes lo material? No, por supuesto que no. El apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Corinto que él es digno de ser sostenido económicamente. ¿Y qué utiliza como referencia el apóstol Pablo para enseñar a la iglesia que él y cualquier persona que se dedica a enseñar, a instruir espiritualmente a la congregación, debe de usar para sostener? Usa el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se decía que con esperanza de recibir fruto trabajaba aquel hombre que iba al campo. Y esto lo hace para recordar que quien predica la palabra de Dios, quien vive de lo espiritual, quien se dedica a lo espiritual, debe de vivir de lo espiritual. Que un obrero de Dios debe de aspirar a recibir un salario. Quiero que vayamos a 1 Timoteo, un poquito más adelante, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le da una enseñanza semejante. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Qué dice este pasaje de la Biblia?
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sabías que en griego esa frase doble honor significa doble paga? Sí, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Un pastor no solamente debe de recibir un salario digno, sino que si ese pastor además predica y enseña, es digno de una doble paga. Hay iglesias que por el tamaño necesitan más de un pastor, y entonces hay lo que nosotros llamaríamos un pastor responsable, un pastor principal, que se dedica a administrar que el trabajo de los demás pastores, diáconos, maestros, predicadores, líderes, siervos en la iglesia se esté llevando a cabo de manera responsable. Y tal vez llega el momento en que él ya no tiene la necesidad de estar frente al púlpito, pero sin embargo, le está enseñando, tal vez está aconsejando a los matrimonios, quizás a los jóvenes, quizás a las señoritas, quizás está enseñando en un seminario, no lo sabemos. Y si aparte de eso predica y enseña, él es digno de doble honor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde en el Antiguo Testamento el obrero de Dios obtenía un salario? De los diezmos que el pueblo daba que llevaba al templo y que servía para sostener a los levitas. El diezmo no se usaba para sufragar los gastos del templo. No, el diezmo era única y exclusivamente para dar de comer a los levitas, a los sacerdotes y a sus familias. Tenemos que observar que en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo recorría las iglesias, muy seguramente les enseñó a diezmar. Y les enseñó que así como en el Antiguo Testamento, los diezmos eran la fuente de provisión para dar el salario de los levitas, tenía que ser la fuente de provisión para los ancianos, para los pastores, para aquellos varones que habían sido llamados de parte de Dios para cuidar y para enseñar, hermanos, a la iglesia. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, vamos a retroceder a los evangelios y vamos a recordar un momento en el que nuestro Señor Jesucristo encomienda a aquellos hombres a quienes llamó apóstoles al trabajo. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 10. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, en la medida en la que ellos fuesen avanzando en la predicación del Evangelio, aquellas personas que iban a ser beneficiadas con la enseñanza de ellos, debían de proveer para sus necesidades. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Diezmar es una de las prácticas más difíciles de llevar a cabo cuando no estamos acostumbrados a ser agradecidos con Dios. De hecho, hermanos, nosotros, los seres humanos, queremos de Dios más, no menos. Queremos de Dios más bendiciones, no darle las que ya tenemos nosotros. Y eso se debe a que normalmente las personas estamos acostumbrados a vivir fuera del presupuesto que nosotros tenemos. Tenemos deudas, tenemos compromisos, sacamos créditos, usamos de más nuestras tarjetas de crédito. Y llega el momento en que ya no podemos pagarlas con el salario que tenemos. No tenemos para hacer los pagos de las tarjetas, los pagos de los préstamos. ¿Cuánto más vamos a tener para diezmarle a Dios? Quizás esa cantidad que íbamos a usar para diezmar es la mensualidad. Es el pago del sistema de televisión abierto, es el pago del coche, es el pago del gimnasio, es el pago de la diversión. ¿Cómo se lo vamos a dar a Dios? No, hermanos. El diezmo pertenece a Dios. Y los cristianos tenemos que acostumbrarnos a vivir de acuerdo a nuestras capacidades económicas. Recuerden, hermanos, nosotros no le estamos dando nada a Dios. Dios nos da el 100%
porque Él nos da la vida, nos da fuerza, nos da trabajo. Le estamos devolviendo el 10% porque Él nos permite quedarnos con el 90%. En aquel entonces no se decía que un levita no trabajaba, él trabajaba. El pastor trabaja porque el pastorado, hermanos, es un trabajo. Lo menos que hace un pastor es predicar el fin de semana. Hay muchas cosas, muchas actividades, muchos compromisos, muchas necesidades que tenemos que llevar a cabo, hermanos. Y ese es nuestro trabajo. En aquel entonces había, además de un sacerdote, un sumo sacerdote. Entonces los levitas, del diezmo que ellos recibían, tenían que diezmar la 10ª parte para que el sumo sacerdote también tuviera alimento para su casa, para su familia, y ese dinero se consideraba como producto de un trabajo. En nuestra iglesia, hermanos, nosotros como iglesia no llevamos un registro de las personas que diezman. No obligamos la entrada a nuestro templo con el diezmo. No obligamos a nuestros miembros a que diezmen, pero sí les enseñamos que es una responsabilidad y es una obligación de parte de Dios. Nosotros no les vamos a pedir cuentas, hermanos, hermanas, si entregaron o no sus diezmos a Dios, pero Dios nos va a pedir cuentas de ellos. Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Es bueno que cada uno de nosotros aprendamos a ser agradecidos delante de Dios y que le demos nuestros diezmos y ofrendas. Hay quienes dicen que la palabra de Dios dice que no tenemos que diezmar, que la Biblia dice que Pablo escribió a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese pasaje de la Escritura, hermanos, no está hablando de diezmos, está hablando de la ofrenda para los pobres, para los necesitados. Hoy, si tú dices, si alguien te dice, es que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Es decir, ya no estamos regulados por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo. Ok, suponiendo que respecto a los diezmos esto fuera cierto, que no es así, porque el diezmo no proviene de la ley, sino de un corazón agradecido, entonces la palabra de Dios dice que en la época de gracia es mucho mejor que la ley. Si en la ley se decía que por lo menos el ser humano, el pueblo de Dios tenía que diezmar, y la gracia es mucho más, entonces demos el 20%, porque es algo mucho mejor. Pero no creo que nadie se atreva a dar el 20% o el 30%. La ley limitaba el 10%. La gracia nos dice que tenemos que ser agradecidos. Entonces lo menos que tendríamos que hacer es diezmar. Pero no es así. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que un hombre llamado Abraham, en gratitud a Dios, no tuvo la necesidad de tener una ley y un mandamiento para darle a Dios una parte. ¿Saben una cosa? Hay cristianos que no diezman. Ahora, no estoy diciendo que no diezmen. Estoy diciendo que dan mucho más de su diezmo, porque han aprendido a ser agradecidos con Dios. ¿Qué es lo que no nos permite diezmar a muchos cristianos, hermanos? La avaricia, el amor al dinero, las deudas exageradas que hemos obtenido por querer vivir fuera de nuestras capacidades económicas. Pero si aprendemos nosotros, hermanos, a honrar a Dios y a probar a Dios, como dice el libro de Malaquías, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero también dice la palabra de Dios que si no diezmamos, Él va a pedir cuentas, hermanos, a cada uno de nosotros. El diezmo sí es una responsabilidad, pero que tiene que llevarse a cabo con gozo, con alegría. Dios no está comprometido a bendecirnos por diezmar, pero ha prometido hacerlo cuando somos agradecidos con Él. En resumen, ¿cómo se sostiene una iglesia? Punto número 1, con diezmos. Y los diezmos son exclusivamente para el sostenimiento del pastor o los pastores de la iglesia. De tal manera que si la iglesia tiene un pastor, debe de determinar un salario. Un salario, es bueno determinar un salario, especialmente, ¿verdad?, si hay más de un pastor. Vamos a pensar que hubiera uno nada más. ¿Cuál es un salario digno de un pastor? Bueno, es difícil determinarlo porque esto va
a depender del tamaño de la iglesia y de la economía de una iglesia. Pero como una regla práctica se dice que un pastor no debiera de ganar más que el hermano que más gana en la iglesia y no debiera de ganar menos que el hermano que gana menos en la iglesia. Es decir, debe de haber un salario justo, equilibrado, suficiente, considerando si paga renta, cuántos hijos tiene, ¿verdad? La forma en la que la iglesia espera que viva su pastor. Hermanos, si el grueso de la iglesia tiene una casa, ¿por qué el pastor no puede aspirar a tener un salario que le permita pagar una casa? Si el grueso de la iglesia tiene un coche, ¿por qué el pastor no puede aspirar a poder comprar un coche? Pero si el grueso de la iglesia vive de una manera apretada económicamente, el pastor también debe de aprender a vivir de esa manera. Un salario medio, un salario justo, un salario adecuado. Es incorrecto creer que el pastor es una persona que debe de vivir en la pobreza y que él y su familia deben de vivir, ¿verdad?, en situaciones extremas porque se vive por fe. No es cierto. En el Antiguo Testamento los sacerdotes vivían muy bien porque el pueblo sabía cumplir con sus responsabilidades. Y cuando no lo hacía, Dios traía reprensión sobre ese pueblo. Si una iglesia no está sosteniendo a su pastor, Dios puede traer reprensión a esa iglesia, a esas familias, por no estar sosteniendo como es digno a aquel varón que ha sido llamado por Dios. Es bueno establecer un límite. Si la iglesia diezma más de ese límite, pueden ir sosteniendo una reserva, a lo mejor para el periodo vacacional, a lo mejor para el aguinaldo, o a lo mejor para algún regalo para el pastor. De repente a lo mejor él se enferma o su familia y se tiene una reserva. Pero la iglesia debe de cuidar que esa cantidad mínima o ese salario que se ha establecido se esté cumpliendo adecuadamente. 2. ¿Cómo se sostiene la iglesia, hermanos? Mediante ofrendas. Bueno, déjeme decir una cosa más. Quien no tiene un trabajo no está obligado a diezmar. Hay amas de casa que no tienen un ingreso, no están obligadas a diezmar. Hay hermanos que no tienen un trabajo, no están obligados a diezmar. ¿Cómo puede diezmar un comerciante que no tiene un salario fijo? Bueno, la mayoría de nosotros, aquellos que en algún momento dado se han dedicado al comercio, pueden hacer un estimado de cuántos son sus ingresos, de cuántos son sus ganancias y con base en ello poder apartar el diezmo. Hay hermanos que tienen comercios que apartan su diezmo de la ganancia diaria. Esa es una buena práctica. Hay hermanos que han llegado a desarrollar una fe tal que le dedican a Dios la primera venta del día. Puede ser una venta baja, pero puede ser una buena venta. Eso le puedes dar a Dios. Tú determina la cantidad con la ayuda de tu pastor. Si no tienes un ingreso fijo, y si lo tienes, es el 10% del total de tus ingresos. Las ofrendas. ¿Qué es la ofrenda, hermanos? La ofrenda es el dinero que damos a la iglesia independientemente de nuestro diezmo. Yo ya traje mi diezmo, pero a lo mejor en la siguiente ocasión yo creo que Dios me ha bendecido y yo doy una cantidad determinada. A lo mejor no tengo un ingreso, no tengo un salario fijo, continuo. Bueno, entonces tomo una cantidad de ese ingreso eventual que tengo y lo llevo como ofrenda delante de Dios. La ofrenda es para pagar el agua, la luz, el predio, el teléfono, la renta, o artículos de limpieza, la copia, el material de escuela dominical, o todo aquello que se utiliza, hermanos, para la enseñanza, el pago del teléfono, el internet, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y con el funcionamiento de la iglesia. Cuando hay alguna necesidad extraordinaria, hermanos, de acuerdo a como nos enseña la Biblia, es cuando se recogen ofrendas o incluso ofrendas especiales. Y vamos a hablar por lo menos de 3 tipos de ofrendas. 1, ofrenda para quien está pasando por necesidad. En Gálatas, vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje de la Biblia. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hay ocasiones que hay hermanos de la iglesia que se quedan sin trabajo. Hay ocasiones que hay hermanos que enferman y gastan más de lo que tienen. Hay hermanos que pasan por una necesidad apremiante
Y en ese momento la iglesia debe de proveer para las necesidades de los santos. Levantar una ofrenda especial, generosa. Hermanos, procuremos cuando un hermano en la iglesia está en necesidad y se levanta una ofrenda, ser generosos. Es bien triste que hay ocasiones que hay hermanos que se niegan a ayudar a los pobres de la congregación. Hermanos, en la iglesia nadie es tan rico que un día no vaya a necesitar un apoyo, y nadie es tan pobre que realmente no pueda dar. Demos más allá, hermanos, de nuestras fuerzas. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer este pasaje. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando por una gran necesidad, hermanos. Y fue entonces cuando el apóstol Pablo se propuso levantar una colecta entre todas las iglesias del compañerismo de aquel tiempo y llevarla a los pobres de Jerusalén. El problema está que llega a la región de Macedonia. Y en Macedonia la gente era muy pobre. Y sinceramente hablando, el apóstol Pablo no quiso pedirles ofrenda a los hermanos, pero les informó de la situación en Jerusalén. E imaginándome al apóstol Pablo, les ha de haber dicho algo como lo siguiente: hermanos amados, los hermanos de Jerusalén están pasando por una profunda pobreza. Estoy recorriendo todas las regiones y estoy motivando a las iglesias a levantar una ofrenda especial. Pero ustedes no se preocupen. Yo sé que ustedes están en pobreza y necesidad. Por lo menos apóyenme a orar por los hermanos de Jerusalén. No espero que ustedes levanten una ofrenda porque yo sé la situación que ustedes están viviendo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? La reacción de los hermanos de Macedonia, que le rogaron a Pablo que les permitiera participar. Y para sorpresa del apóstol Pablo, ellos dieron no solamente conforme a sus posibilidades, sino incluso más allá de sus posibilidades. Hermano, si hoy o el próximo día de reunión en tu iglesia, el pastor dice que hay un hermano que está en necesidad, y en ese momento tú piensas, pero ¿cómo le puedo dar una ofrenda si traigo 20 pesos? Tú traes 20 pesos, él no tiene nada, dale 10. Es que yo en casa tengo 1 kilo de huevo, dale la mitad. Da conforme a tus fuerzas. A lo mejor tú tienes dinero y la esperanza de que mañana puedes tener más. Toma el kilo de huevo y dáselo al hermano. Eso es dar con fe. Dar más allá de nuestras fuerzas. 2. Hablamos de las ofrendas para construir, remodelar o ampliar el templo. Éxodo capítulo 25, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios que en este pasaje de la Escritura, Dios da un mandato. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harán. Moisés recibe la orden de Dios de levantar un tabernáculo, y en ese momento recibe la orden de Dios de motivar al pueblo a dar una ofrenda de corazón.
y da una serie de materiales que el templo iba a necesitar. Evidentemente hoy nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, no tenemos a lo mejor los materiales a nuestro alcance, pero tenemos el dinero. ¿Cuántos templos, hermanos, lamentablemente están en muy malas condiciones? Hace tiempo que no se pintan. Las puertas están todas chuecas, las paredes están ya llenas de humedad y el templo da mucho que desear. ¿Por qué no le damos mantenimiento? Porque no hay dinero. Porque los hermanos de la iglesia no tenemos la capacidad, pero no la actitud del corazón para ofrendar y para entender que hoy en día, hermanos, los templos, las casas de Dios deben de ser lugares dignos de Él. No estoy diciendo que los templos cristianos deben de ser lugares lujosos, no. Pero sí que deben de ser lugares limpios, cuidados, con el mantenimiento adecuado. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la antigüedad los templos se construían de manera muy majestuosa porque se creía que entre más majestuoso fuese el templo, más grande era ese Dios y sobre todo quienes adoraban a ese Dios lo amaban? No vamos a competir nosotros con grandes construcciones el día de hoy, ni vamos a decir que de acuerdo al tamaño del templo es como amamos a Dios. No, eso sería un error. Pero sí creo que la gente a nuestro alrededor, hermanos, juzga también a la iglesia con base en las instalaciones en las que nosotros nos reunimos y nos congregamos. Tengamos cuidado, hermanos, de tener un templo acorde, adecuado, y para eso levantemos cotidianamente ofrendas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en Israel había una ofrenda que se levantaba continuamente para el mantenimiento del templo? Se levantan ofrendas para las cosas cuando hay hermanos en necesidad. Se levantan ofrendas cuando hay que remodelar el templo. Ya dijimos que las ofrendas comunes son para el funcionamiento del templo, pero también se levantan ofrendas para los misioneros. Filipenses capítulo 4, versículo 16 al 18, y con esto vamos a terminar esta clase. Filipenses capítulo 4, dice la palabra de Dios en este pasaje de la Escritura, algo que nosotros debemos de considerar, y está escribiendo el apóstol Pablo, versículos 16 al 18. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice Pablo, no busco dádivas, sino busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. ¿En cuál cuenta? Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, que debemos de hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Hermanos, la responsabilidad primordial de la iglesia es el predicar el evangelio en todo el mundo. Y para ello Dios ha llamado misioneros. Y los misioneros son personas, hombres y mujeres, que van a proclamar la palabra de Dios a otras partes del mundo o del país donde nos encontramos. Y ellos, como obreros de Dios, son dignos del salario. Independientemente de los diezmos que levantamos para el sostenimiento del pastor, es bueno que levantemos ofrendas misioneras. Algunas iglesias a la ofrenda misionera le llamamos promesa de fe. ¿Por qué promesa de fe? Porque es una cantidad determinada que nosotros dedicamos exclusivamente para las misiones, y es de fe porque nosotros ya dimos nuestro diezmo, ya dimos nuestra ofrenda. Sin embargo, oramos a Dios y le decimos, Señor, bendice de tal manera mi dinero, dame la capacidad de administrarlo de tal forma que yo pueda dar una cantidad determinada a las misiones. Hermanos, yo les invito a hacer tesoros en el cielo, a preocuparse por los misioneros. Hoy, lamentablemente, muchos misioneros en el mundo se están regresando a sus países de origen por falta de recursos económicos, porque el dinero se tiene en la iglesia, pero la iglesia no está dispuesta a dar. Hay muchos pastores que estamos sufriendo por nuestros salarios, porque el dinero se tiene, pero la iglesia no está dispuesta a diezmar. Estamos robando lo que le pertenece a Dios. La iglesia es de gran bendición para nosotros, hermanos, y cada uno de nosotros debemos de aprender a honrar a Dios con nuestros bienes. La iglesia se sostiene con diezmos para sostener a los pastores y con ofrendas
para sostener todas las áreas de función o a través de las cuales se trabaja, hermanos, en la iglesia. Vamos a dejarla hasta aquí.